para terminar, tenemos al doctor José Blancas. Él es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, hizo estudios de maestría y doctorado en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas UNAM. Sus intereses se centran en la etnobotánica, particularmente en las estrategias de manejo de recursos vegetales silvestres por parte de comunidades humanas tradicionales. ¿Quieres ya omitimos el currículum? Porque ya es muy tarde. Bueno, rápidamente ya para que los sobrevivientes y valientes que se quedaron podamos ir a descansar. Bueno, este trabajo es preliminar, digamos, algunos resultados preliminares tratando de caracterizar los agroecosistemas producto de la transformación del bosque tropical caducifolio, sobre todo en el sur de Morelos. Vamos a ver que hay muchas coincidencias y muchos paralelismos con lo que se ha venido manejando en el día. Bueno, pues esto es importante, este sitio, este ecosistema, porque tiene un montón de interacciones que se han documentado prácticamente desde la prehistoria. Bueno, hay trabajos en donde se hablan sobre la domesticación en estos entornos, pues de grandes recursos como la calabaza, la ciruela, los guajes, etc. ¿sí? Bueno, entonces, particularmente, este es un entorno que ha mantenido muchísimos recursos, principalmente especies medicinales, sobre todo. Ustedes saben que el sur de Morelos particularmente es rico, bueno, la cuenca alta del Bases en este caso, es rico en plantas medicinales y por lo tanto es el proveedor número 1 de especies medicinales en muchos mercados que conocemos en la actualidad. Bueno, esa es la distribución que tiene el bosque tropical caducifolio, pues básicamente va desde Sonora hasta Chiapas, ¿no? Y ahí se mete, digamos, en zonas medianas, digamos, a alturas más o menos entre los 1500 y 1800 metros. Y bueno, es un entorno que se caracteriza por una heterogeneidad florística, un montón de endemismos, ¿no? Se desarrollan un montón de culturas también que todavía en la actualidad poseen una importante cantidad de presencias. Bueno, también las fuentes históricas nos hablan acerca de este lugar, ¿no? Desde la época prehispánica prácticamente cronistas y estudiosos del siglo XVIII pues también hicieron mención a estas zonas extractivas, mineras, intercambio de recursos medicinales, alimenticios, que bueno, hasta la actualidad subsisten muchos de ellos. Algunos trabajos que ha hecho Paul Hersch, sobre todo en el sur de Morelos, y en la colindancia entre Guerrero, Puebla y Morelos, pues es un sitio muy importante también para la flora medicinal, ¿no? Bueno, actualmente pues se siguen haciendo muchas de esas actividades, pero bueno, hay muchos cambios asociados a la vegetación producto de esta ¿no? Pues particularmente les decía, el aprovechamiento de plantas medicinales es sumamente importante y es una esfera en la que nosotros como grupo de trabajo pues hemos tratado de incidir y queremos entrar a un estudio más integral, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí hay una serie de autores que han hablado sobre los patrones de uso de la flora del bosque tropical caducifolio, específicamente del sur de Morelos. Y bueno, aquí hay, podemos hacer un resumen entre el 50% de la flora de este ecosistema, pues es flora útil, se ocupa de alguna manera, principalmente en las categorías medicinales alimenticias. En cuanto a las formas de vida, árboles y hierbas son los más socorridos. Hay un uso múltiple, digamos, hay entre 25% de la flora tiene entre 1 y 2 usos y más del 50% tiene más de 3 o 4 usos, ¿no? Entonces son especies que son frecuentemente empleadas, ya sea para el comercio y para muchas otras cosas, ¿no? En fin, siguiente. Bueno, pero este entorno no está exento, digamos, de esas transformaciones que se han vivido pues, desde hace muchísimo tiempo, pero sobre todo en los últimos 100 años, en donde se han habido unas transformaciones más severas, ¿no? Y que han afectado incluso la integridad de algunos ecosistemas. Sin embargo, subsisten algunas de esas prácticas que lo que hacen es aminorar mucho de eso, ¿no? Entonces estamos viendo que el bosque tropical caducifolio del sur de Morelos prácticamente se convierte en campos agrícolas, en potreros, en zonas habitacionales y zonas turísticas, ¿no? Entonces hay, digamos, efectos que hay gente que ha estado estudiando. ¿Cuál es el efecto de estas transformaciones sociales o económicas? Pero sobre todo en cuestiones sobre soberanía alimentaria o sobre qué sucede con los ecosistemas, ganan o pierden atributos en función de estas transformaciones, ¿no? Entonces,
una pregunta que estamos tratando de resolver es eso, ¿no? ¿Qué tipos de ecosistemas encontramos producto de esa transformación y en qué está transformado y de qué manera esos ecosistemas o ecosistemas están contribuyendo al mantenimiento o a la pérdida de esa diversidad biológica y por supuesto del mantenimiento de la diversidad cultural, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí lo que hicimos es tratar de describir pues, esos agroecosistemas producto de esa transformación y conocer las estrategias que están usando para manejar las diferentes especies de plantas en esos entornos, ¿no? ¿Sí? Bueno, este es el sur de Morelos, ¿no? Es el 70% del territorio de Morelos es bosque tropical caducifolio con sus variantes. Por supuesto hay zonas, sobre todo en el norte, que es más templado, más húmedo, pero bueno, esta es la cuenca de Balsas también, pertenece a esta zona, ¿no? Siguiente. Bueno, lo que hicimos fue básicamente hacer el estudio en 6 comunidades mestizas, en donde hicimos pues, recorridos in situ, entrevistas abiertas y por supuesto muestras ecológicos para saber pues, cuál es ese espectro de especies que se están ocupando producto de esa transformación y en qué se están transformando, ¿no? Estos son algunos resultados. Lo que llama la atención es que la categoría más importante son, bueno, o sea, son 742 especies reportadas para este entorno, ¿no? De las cuales 646 de las que se aprovechan son silvestres, ¿no? Y 494 son especies subriles, ¿no? Este número está, yo creo que subestimado, o sea, son 6 estudios que hacen un resumen, pero seguramente va a aumentar conforme hagamos el esfuerzo de muestreo y hagamos un ejercicio más alto de sistematización, ¿no? La categoría más importante, como les decía, es la medicinal, es una zona a nivel nacional de las más importantes en la recolección y en esfuerzos también que están haciendo para propagar especies medicinales, árboles, ¿no? Sobre todo árboles y hierbas. Después, bueno, alimenticias, construcción, ornamental, que es una categoría que hemos estado detectando que ha estado subiendo. Alguien decía en la mañana este patrón, y efectivamente en algunas zonas, en algunos pueblos incluso es la categoría más alta, por ejemplo en Santo Domingo, Cotitlán, que no es una zona del sur, que es en el norte de Morelos, es en el municipio de Tepoztlán, es la categoría más importante de los huertos, al menos en esa parte, que es un pueblo tradicional, se supone, ¿no? Entonces, ornamentales es la categoría más importante. ¿Sí? Siguiente. Bueno, ¿qué tipo de agroecosistemas podemos encontrar? Bueno, pues hay milpas, hay huertos, y hay potreros también con un sistema, digamos, silvopastoril que están introduciendo, pero también hay estas plantas, digamos, que son silvestres, pero que han introducido ya, digamos, un cultivo mucho más intensivo, y este es el caso pues, de las pitayas, que es un cultivo de reciente, digamos, intensificación, tendrá unos 15, 20 años, ¿no? Producto pues, de las presiones del mercado, y que han hecho que la gente ahora en algunas zonas ya no se dedica al copal, sino se dedica a vender pitayas, y es lo que están haciendo en algunos sitios, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿qué encontramos como en estos sistemas de manejo de ganado, ¿no? Y de árboles que se mantienen? Pues hay especies domesticadas, principalmente son algunos pastos introducidos, entre ellos el sorgo. El sorgo es uno de los cultivos que está transformando muchísimo este entorno, y otros tipos de pastos que en el norte de México han causado muchísimos problemas, ¿no? Pero también hay un conjunto de especies silvestres que son toleradas o son promovidas con algún uso, sobre todo para, ya sea como leña o como forraje para el ganado, ¿no? Digamos que este es un esquema que se repite mucho, es muy socorrido en algunos pueblos, pero este es uno de los más importantes, sobre todo en la gente que se dedicaba antes a la minería, ahora migró hacia la ganadería, ¿no? Siguiente. Esto es, digamos, alguna de las especies, ¿no? Hay tolerancia hacia algunos elementos arbóreos, alguna promoción, sobre todo de zacates, de poáceas, ¿no? Y cultivo ocasional también de algunos sobre todo granos para el ganado, ¿no? La milpa, bueno, pues aquí hemos registrado más o menos 18 especies domesticadas, las más importantes, por supuesto, el maíz, la calabaza, el frijol, la jícama, los cacahuates, etcétera, ¿no? Pero también hay especies arbences, ¿no? Muchos quelites, más o menos 32 especies hemos registrado, y alrededor de 59 especies silvestres de hierbas, arbustos y árboles, principalmente en las zonas de bordes, ¿no? Delimitando los terrenos, pero también inmersos dentro de las milpas, ¿no? Aquí hay algunas, ¿no? Guasuma almifolia, que es el famoso caulote, que es una especie que sirve como abono orgánico, pero también
forraje, ¿no? Leucarpus, que también es un forraje, etcétera, ¿no? Bueno, aquí hay algunas de estas imágenes de las especies que se promueven, que se cultivan activamente, ¿no? Con propuestas comerciales, otros de autoabasto. ¿Sí, siguiente? Y estos pues son básicamente algunas de las especies que se están tolerando, se están trasplantando de manera vegetativa, pero también individuos completos se pueden estar trasladando con propósitos diversos, ¿no? Desde como Randia Granger, que es una especie medicinal que tiene un mercado importante, o por ejemplo las guayabas, etcétera, ¿no? Bueno, entre huertas y huertos, bueno, aquí sí hay una diferencia, bueno, al menos en el sur de Morelos, las huertas generalmente la gente los asocia a cultivos comerciales, ¿no? De frutales, y los huertos son esos espacios más aledaños a la casa, que son como el reservorio de las especies más valoradas, digamos, por la familia, específicamente por las mujeres, que son las que se encargan de hacer este tipo de procesos de trasplante, selección y cultivo, ¿no? Aquí encontramos más o menos 298 especies que están presentes, 121 de ellas son silvestres. Entonces creemos que es un reservorio importante de la diversidad biológica de este entorno del bosque tropical caducifolio, ¿no? Por supuesto hay especies cultivadas, algunas introducidas, pero también un porcentaje importante de especies nativas de México, y especies silvestres que también tienen algún son propagadas, ¿no? Sí, sí. Bueno, y esto pues es por muchos métodos, ¿no? Se cultivan por semillas, por propágulos vegetativos, trasplante de individuos completos, se promueve, etcétera, ¿no? Aquí hay incluso pues, palmas, plumerias, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, entonces la importancia de estos espacios pues es que hay una revalorización en algún sentido, ¿no? de estos sistemas. Se está tratando, bueno, de al menos por ejemplo los potreros, se sabe que alguna gente está tratando de regresar a esta idea mucho más diversificada de la ganadería, ¿no? Se está viendo que hay un empobrecimiento de estos entornos, la compactación de los suelos, y bueno, pues hay un esfuerzo por fomentarlo, ¿no? En esta estrategia que todo el mundo ha documentado aquí de diversificar pues, los recursos disponibles, y porque también se sabe que estos son parte de la soberanía alimentaria, ¿no? Sin embargo, pues hay un montón de amenazas, ¿no? Morelos es paso de muchas cosas, ¿no? De los megaproyectos, el narcotráfico, etcétera, ¿no? Hay muchísimos asuntos de cambio cultural, ¿no? Que tienen que ver con tasas de migración súper altas, cambios de uso de suelo, todos estos desarrollos turísticos, desarrollos, digamos, de la geotérmicos, etcétera, ¿no? Y también una presión increíble, sobre todo con el valor de la tierra, sobre todo centro y norte del estado, y también al sur ahora ya las inmobiliarias están pues, arrasando, digamos, en muchos de estos entornos, ¿no? Entonces esto en esencia lo que estamos viendo es la pérdida de esa capacidad de la gente de gestionar sus propios recursos, y bueno, pues tratando de voltear la mirada, hacer sinergia con las universidades, con las ONGs, los mismos productores están tratando de organizarse, y bueno, pues es el acompañamiento que deberíamos nosotros estar haciendo sinergia con ellos, ¿no? Sí, siguiente. Bueno, finalmente, pues esto es una revisión preliminar, digamos, de esta parte del sur de Morelos. Hacen falta un montón de estudios, ¿no? Sobre todo nosotros nos enfocamos ahorita a nivel de elementos, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? Un poco caracterizar los sistemas, pero nos hace falta mucho la parte de los procesos de los sistemas. ¿Qué está ocurriendo, no? Porque sí, efectivamente hay elementos dentro de cada uno de estos agroecosistemas, pero lo cierto está que el abordaje mucho más integral, pues necesitamos de concurso de un montón de disciplinas y por supuesto de otro esquema, digamos, que nos ayude a entender estas cosas, ¿no? El papel de las políticas públicas, ¿no? Cómo están incentivando la desarticulación social, por supuesto, ¿no? Esta idea de la certificación agrícola, que en muchos casos pareciera que va a resolver los problemas de tenencia de la tierra, pero lo cierto está que, se decía en la mañana, aquí en Morelos pasa mucho, si teníamos antes un esquema en donde teníamos la tierra, digamos, parcializada y teníamos ya sectorizada, digamos, las áreas de cultivo, las áreas de manejo forestal, pues ahora con toda esta certificación lo que va a hacer es parcializar exactamente esas áreas en relictos de la vegetación natural o en vegetación relativamente poco impactada, pues en pequeñas parcelas más chiquitas, y eso va a tener sus consecuencias a nivel biológico, pero también a nivel ecosistémico, ¿no?
bueno, como decía yo, se entran procesos de acompañamiento organizativos, porque pues, la verdad es que el deterioro de esas condiciones de vida pues está habiendo las tasas altas de criminalidad y de desarticulación social que tiene esta región, ¿no? Y creo que ya. No sé si tengan alguna pregunta.